De los 8 congresistas de la Comisión Séptima del Senado que decidieron, que se negaron a no apoyar la reforma laboral, 2 son del Centro Democrático, partido financiado con 9.000 millones provenientes de empresas azucareras, bancos, aseguradoras, entre otros. Pero justamente para entrar en materia con este tema y con estas cifras, quiero que veamos el siguiente video. Fíjense bien, al Centro Democrático le echan casi 9.000 millones de pesos a los empresarios. ¿Ustedes creen que ellos van a votar por los pobres, los trabajadores? Miren quién pone la plata. Ahora ustedes se aterran de que ellos quieran hundir la reforma que beneficia a los trabajadores y le cobra a algunos empresarios. Y así ustedes son ilusos. Los reciben en elecciones. Creen que los van a apoyar a ustedes y a mejorar su vida. Y algunos hasta piden que les den cosas para votar y refrigerios. Ahí tienen. Ya vamos a revisar las cifras, ya nos vamos a detener en ellas, pero es que van surgiendo preguntas, ¿no? Y es que los intereses de esos 8 congresistas que votaron por la ponencia de archivo para la reforma laboral, uno se preguntaría, ¿los intereses de qué parte del pueblo defienden? ¿De qué parte del pueblo dicen defender estos congresistas? Si según este listado que acabamos de ver y que ya nos vamos a detener ahí, lo que hay es plata para donaciones que pueden perfectamente generar una reducción fiscal a la hora del pago de impuestos, si es que eso es lo que busca alguna de estas empresas que figura en este listado. O dos, tal vez, nos surge otra pregunta. Y si esto es cierto, dando el beneficio de la duda, pese a que las pruebas están, como lo vemos en este archivo, según este listado, pues realmente, ¿por qué a los empresarios en general no les alcanza para cumplir con las obligaciones que trae generar empresa, como contratar personal y darles condiciones laborales que la ley ampararía de aprobarse la reforma? Pues es que justamente ese es el tema que nos convoca. Entonces, acá vamos a ver también un archivo que quiero compartirles para que sigamos adentrándonos en las decisiones que nos ha tomado nuestros parlamentarios. Porque aquí justamente dice esta noticia. Congresistas opositores a la reforma a la salud fueron financiados por las EPS. Estos son los congresistas que votaron por la ponencia de archivo para la reforma laboral. Pero quiero que nos detengamos en este párrafo. EPS financian congresistas y partidos políticos. El grupo empresarial extranjero Keralty, dueño de Colsanitas, Sanitas y Medisanitas, financió al partido Centro Democrático con 35 millones, al cual pertenecen Alirio Barrera y Honorio Enríquez. Este partido también habría recibido un total de 302 millones de pesos por parte del grupo Bolívar, dueña de EPS Salud Bolívar. Vamos nuevamente al video que les mostré iniciando este video, detenernos aquí. Ubiquemos a Keralty. Vamos a ubicar a Keralty, que aparece en este listado efectivamente con los 35 millones que le fueron donados a empresas privadas del Partido Centro Democrático para el año 2022. Entonces, resulta curioso que tienen que ver con las empresas justamente, ya sea por carácter de donaciones, que hacen a los partidos a los que los congresistas que se oponen a la reforma laboral, pues parece que tienen que rendirle más cuentas a sus patrocinadores, por decirlo de alguna manera, que al mismísimo pueblo que demanda el cambio y demanda las las posturas por las cuales hizo elegir un gobierno, ¿verdad? Pero sigamos hablando de las empresas en cuanto a su interés particular por la democracia y la institucionalidad, porque algunas de las más grandes fueron sancionadas por la DIAN precisamente por evadir impuestos. Acá vamos a ver entonces este archivo eh, en donde vamos a nombrar unas. Cencosud. En el año 2023 la DIAN la sancionó a la empresa matriz de Jumbo por no cumplir con la facturación electrónica. La sanción fue de 1.000 millones de pesos. A Avianca, para en el caso de Avianca, multada con 60.000 millones en el año 2017 por evasión de impuestos.
Pacific Rubiales en el 2016 fue sancionada o multada con 207.000 millones por parte de la DIAN por evasión de impuestos. El grupo empresarial antioqueño, en el año 2015, la DIAN impuso una sanción por 92.000 millones por irregularidades en la declaración de renta. Bancolombia, en 2014, el banco fue multado con 25.000 millones por la DIAN por no haber practicado las retenciones correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia. Y Almacenes Éxito, en 2013, la cadena de supermercados fue sancionada con 33.000 millones de pesos. Entonces, aquí tenemos algunas de las empresas que pues deben ser muy juiciosas con el pago de sus impuestos y con sus declaraciones ante la DIAN. Sin embargo, pues han sido multadas, han sido sancionadas, pero les queda dinerito para poder dar donaciones, donativos, patrocinios, como quieran llamarle. Pero aquí también quiero que escuchemos al director de ACOPI, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Rodolfo Correa, hablando precisamente sobre la independencia del empresariado y la lejanía con las entidades bancarias, cosa que se pone un poco en duda después de ese listado. Pero vamos a escuchar. Desde nuestro sector se genera el 72% del empleo formal de Colombia. Es decir, es el sector de la micro, pequeña y mediana empresa el mayor generador de empleo de Colombia. Y desde aquí aportamos el 42% del Producto Interno Bruto Nacional. De manera pues que cuando en Colombia se habla de empresarios, la gente no tiene por qué estar pensando siempre en Ardila Lule, en el Grupo Santo Domingo o en los grandes empresarios de este país, ¿no? La empresa de Colombia, la economía de Colombia se desarrolla gracias a las pymes y por esa razón es que esta reforma termina. Escuchemos hasta ahí porque entonces lo que acabamos precisamente de escuchar es curioso porque los mismos que figuran en ese listado son algunos de los mismos que se oponían al impuesto saludable y que como vemos en ese listado que ya nuevamente les voy a mostrar, hacen su aporte a partidos políticos como el Centro Democrático. Quiero que volvamos a ver, quiero que volvamos al listado para que no se nos olvide cuáles son los que hacen parte o financian campañas, en este caso del Partido Centro Democrático. Estamos hablando, ya hablamos de Keralty, pero también vemos a Postobón, vemos Banco da Vivienda, entre otros, Compañía de Seguros Bolívar, Río Paila, ahí hay diferentes entidades del Estado, ¿no? Pero entonces, del país. Pero entonces se refería a que los bancos no tienen tampoco nada que ver como financiadores o haciendo donativos a ningún partido. Sin embargo, pues este archivo nos demuestra lo contrario. Así que cuando usted va a la tienda y compra una gaseosa Postobón, ese impuesto que ya va incluido en el valor de la gaseosa va, claro, a la empresa, a Postobón, pero también a quienes financia esa empresa. En este caso, podría ser el Centro Democrático, ¿no? Porque estamos hablando de ese tema. Pero además quiero que nos riamos un poquito. Quiero que, diría René Jiménez, reír para no llorar. Le doy todo el crédito porque también lo veo. Entonces, quiero que veamos esto. ¿Será que usted me puede responder una pregunta? Pero una y precisa, ¿no? Doctor, ¿a usted por qué no le gusta la reforma laboral? Esas preguntas tan chimbas. Pues porque aquí hay un problema de desempleo, el berraco y una inestabilidad laboral, la macha. Muy pocas personas, una minoría, tienen contrato a término indefinido. Y entre ustedes, las hembritas, ese problema sí que es serio. ¿Y usted sabe qué pasaría donde pase esa reforma laboral? No, ¿qué pasaría? Pues que ese problema se puede arreglar. ¿Y eso es malo? Pues claro, no ve que entre más desempleo exista y más inestabilidad haya, pues más se regalan. Vea, aquí como el 40% de la gente es pobre. Hay un 20 y pico que son vulnerables, o sea que están en la inmunda. Otro 30 y pico son así, como ustedes, clase media. Y solo un 3
0.4% ricos. Y donde pase esta reforma, que nos obligue a pagar los recargos nocturnos como corresponde, los dominicales, festivos y todo ese poco carajada, ¿usted sabe lo que significa eso? No, ¿qué significa, doctor? Pues que este gobierno que vive hablando tanto de proteger a las minorías y defender a las minorías va a terminar afectando a una minoría. ¿Y a qué minoría se refiere, doctor? Pues a los ricos, que somos una minoría, ¿es que no yo las cifras? Bueno, sí, pero es que eso es una minoría privilegiada. ¿Y qué? ¿Minoría es minoría? ¿Ahora nos va a quitar nuestros derechos como minoría o ¿Y qué? qué derechos, doctor? Pues el derecho a pagarle a la gente lo que nos dé la gana y hacer rendir nuestra plática. Oiga, ¿dónde salió esta periodista tan chimba? Pues del lugar en donde usted jamás ha estado, que es el lugar de los trabajadores, que sí queremos la reforma laboral. Chimbo. Chimbo usted y todos los que son como usted, que nos quieren meter en la cabeza que aquí no hay que reformar nada cuando sí que... Dejémoslo hasta ahí porque en el marco de todo este debate, el expresidente Iván Duque se pronunció en su red social X y dijo lo siguiente. Quiero que leamos y quiero que desglosemos lo que dijo el expresidente. No amenacen al país. Ya los conocemos como pirómanos y también como bomberos, donde han brillado por su incapacidad. No vamos a permitir los colombianos que sustituyan al Congreso, que intimiden las cortes, que nos impongan por la fuerza la destrucción del empleo y la salud por la cuenta de alucinaciones ideológicas. Las leyes las hace el Congreso según nuestra Constitución en representación del pueblo. Eso fue lo que dijo el expresidente Iván Duque. Sin embargo, tendríamos que responderle lo siguiente, expresidente. Bogotá tiene un alcalde que lleva 14 meses incapacitado, por dar un ejemplo. Tan así es que el presidente tuvo que recordarle a Juan Manuel Galán el pasado fin de semana, el hermano del mismísimo alcalde de Bogotá, que es él el primer responsable de la seguridad de la ciudad. Pero siguiendo con el factor de incapacidad que el expresidente Iván Duque plantea, al expresidente Iván Duque se le olvida que la CIDH tuvo que intervenir para dar cuenta de la vulneración de derechos durante su gobierno. Más exactamente del 8 al 10 de junio de 2021, que por cierto, fue tal la importancia de esta visita que la Policía Nacional tuvo que cambiar hasta el color del uniforme como medida urgente para mitigar el impacto negativo de la incapacidad de su actuación y así evitar acabar con esa institución. Pero además, habría que recordarle al expresidente lo siguiente, y es justamente la Constitución Política de Colombia, artículos 2 y 3. Vamos a leerlos rápidamente. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Entonces aquí habría que también complementarle la respuesta al expresidente con lo siguiente, y es que activar mecanismos constitucionales como una consulta popular no es pasar por encima del Congreso en la medida en que ellos ya se pronunciaron y más bien parece que representan a la minoría del 1%. Un grupo que incluye a 370.000 personas, según el informe titulado Estadísticas de Ingreso y Riquezas en clave de género, un zoom en las personas más ricas de Colombia que hizo la DIAN para el año 2024. Además, esta oposición del presidente se nos hace contradictoria, pues además quiero que miren esto, el expresidente Iván Duque no sabe hasta el día de hoy el favor que nos hizo. Esto sí es
para recordar, porque no creo que no lo dimensiona a día de hoy. Dice, a sanción del presidente Duque, adhesión de Colombia a la OCDE. Bogotá, octubre 13 de 2018. Entonces dice, la adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pasó este mes, 13 de noviembre, a la sanción presidencial. Pero aquí detengámonos en estos dos párrafos. Entonces, se trata de un paso esencial en los esfuerzos que viene realizando el país para modernizar su economía, acelerar el crecimiento, afianzar la confianza de los inversionistas y la competitividad en el mercado internacional. Pero aquí hay algo aún más interesante y es que tiene mucho que ver con la reforma laboral. La directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Alonso, calificó de trascendental el ingreso de Colombia a la OCDE y explicó que le permitirá al país ser reconocido en la comunidad internacional por la adopción de mejores prácticas en actividades cruciales como la salud, educación, el empleo, el medio ambiente y la calidad del gasto público. Entonces aquí es cuando decimos que el expresidente Duque no sabe lo que nos dejó, no sabe el bien que nos hizo. Pero para complementar esto, escuchemos de cuestión pública. Lo que permitía esta reforma era cumplir los mínimos que propone la OCDE en materia de derechos laborales, porque un país desarrollado en términos económicos, en términos sociales, es un país que protege más a sus trabajadores porque tiene, digamos, ya, es una economía premoderna, pero acá al parecer seguimos en una economía bastante premoderna. Son lineamientos básicos realmente para el desarrollo económico del país, en el que el derecho a sindicarse, el trabajo reconocido y remunerado de las horas extras, en el caso acá, por ejemplo, de la reforma, reconocer el pago a los aprendices del SENA, porque es trabajo, es mano de obra, es tiempo, pero que no está reconocida económicamente, que es muy grave. Ya entienden por qué decimos que el expresidente realmente no sabe el favor que nos hizo. Creo que con ese tuit no lo ha dimensionado todavía. Entonces, expresidente Iván Duque, ¿no sabe en qué nos metió? El hoy presidente Gustavo Petro está cumpliendo con los lineamientos de aquello que usted, sin consultarle al pueblo colombiano, consideró pertinente hacernos parte. Y para finalizar, Cuestión Pública reveló una investigación sobre los clanes políticos en Colombia y aquí queremos mostrarles a Nadia Blel del Partido Conservador, quien actualmente es la presidente de la Comisión Séptima y que coincidencialmente hizo parte de la ponencia de archivo a la reforma laboral. Quiero que veamos esto, esta investigación de Cuestión Pública, aquí, que pueden consultar en su página, Cuestión Pública. Entonces acá vamos a extraer los puntos más trascendentales que engloba esta investigación. Ya ustedes podrán consultarla en la página para saber un poco más al respecto. Entonces, como lo muestra la investigación de Cuestión Pública, tiene un patrimonio de 1.280.479 millones de pesos, los cuales estarían alrededor de 899 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Escucharon bien? 899 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así que claro, ella representa la mayoría de los colombianos, ya que todos tenemos ese capital. Pero quiero que recordemos esto también, porque recordar es vivir. Recordemos en sus inicios a Nadia Blel. Hola, soy Nadia Blel y te invito a que te sumes para trabajar por las mujeres y los jóvenes de nuestro país. Súmate al 21 Conservador. Ustedes escucharon, mujeres y jóvenes de nuestro país. ¿A quiénes
iba dirigida o a quiénes va dirigida en su mayoría la reforma laboral? A los jóvenes. ¿A quiénes iba dirigida esta postulación? A los jóvenes, acabamos de escuchar. Los mismos jóvenes que estaban ayer afuera del Congreso queriendo ser escuchados y les impidieron la entrada. Yo creo que más bien, después de tantos datos, deberíamos dejarlo hasta aquí. Em, ahí les dejo, ahí les dejo esos datos menores para que sepamos quiénes se oponen a que los jóvenes tengan mejores condiciones laborales y laboralizarlos en sí, porque justamente de eso se trata la reforma laboral. No sin antes darle el crédito al expresidente Iván Duque, que la verdad no sabe el favor que nos hizo. Soy Diana Guayara, periodista. Les dejo esas inquietudes, esas preguntas y esa información. Me gustaría leerlos en los comentarios. A los que se han suscrito, bienvenidos. Gracias por apoyarnos. Este es un canal nuevo que quiere continuar haciendo el trabajo y gracias nuevamente por estar acá. No sin nada más que agregar, nos vemos en la próxima entrega. Chao.